Mi nombre es Jan Bosco Mwanza, y lo que estoy a punto de contar no es un recuerdo vago, sino una cicatriz que llevo grabada en el alma. Juro, ante la presencia de Dios y ante cada uno de ustedes que me escucha, que cada palabra que pronunciaré es la verdad de lo que mis ojos vieron. Sucedió en una noche asfixiante en las afueras de Goma, en mi tierra, la República Democrática del Congo. Era el año 1998, un tiempo en que la esperanza era tan escasa como el agua limpia. El aire de la selva era denso, una humedad pesada que se adhería a la piel como un sudario, cargado con el olor a tierra mojada y a la descomposición de las hojas. Estaba buscando a mi primo, Emanuel, desaparecido hacía 2 días. Cada paso que daba en el barro era una oración silenciosa, una súplica para encontrarlo con vida, aunque una parte de mí ya sentía el frío de la pérdida. La selva, por la noche, es un universo de sonidos, el zumbido constante de los insectos, el llamado de algún ave nocturna, el crujido de las ramas bajo el peso de animales invisibles. Pero esa noche, algo era diferente. A medida que me adentraba por el sendero estrecho, un silencio antinatural comenzó a crecer a mi alrededor, como si la propia vida de la jungla contuviera la respiración. Era un silencio que pesaba, que oprimía el pecho y agudizaba los sentidos hasta el dolor. Dejé de escuchar los grillos, el viento en las hojas de los bananeros. Todo se detuvo. Solo se oía el latido de mi propio corazón, un tambor frenético en medio de un vacío expectante. En ese momento, supe que no estaba solo. Sentí una presencia observándome desde la oscuridad, una quietud que no era de paz, sino de acecho. Fue entonces cuando lo escuché. Al principio, era un sonido sordo, casi imperceptible, que confundí con el pulso en mis oídos, pero luego se hizo más claro, un tamborileo grave y arrítmico que vibraba a través del suelo húmedo y subía por las plantas de mis pies. No era el ritmo de una celebración, ni el compás de nuestra gente. Era algo mucho más antiguo, primitivo y profundamente perturbador. El sonido no invitaba a la danza, sino que parecía invocar algo oscuro, algo que dormía bajo las raíces de los árboles. Cada golpe irregular era como una advertencia, un lenguaje profano que mi espíritu reconocía como una amenaza directa. El miedo, que hasta entonces había sido un compañero silencioso, se convirtió en una certeza helada que me paralizó por un instante. Levanté la vista, tratando de encontrar el origen de aquel sonido que profanaba la noche. A lo lejos, entre la maraña de lianas y hojas gigantescas, una luz anaranjada parpadeaba. No era el fuego de una fogata para cocinar, ni la llama de una lámpara de aceite. Era una luz enferma, danzante, que teñía el vapor que se elevaba del suelo con un resplandor siniestro. Y en ese instante, la esperanza de encontrar a mi primo se rompió en 1000 pedazos. Comprendí, con una claridad que me robó el aliento, que no estaba siguiendo las huellas de Emanuel. Estaba siguiendo el rastro del mal que se lo había llevado, caminando voluntariamente hacia la boca de la misma oscuridad que lo había devorado. Cada fibra de mi ser me gritaba que diera la vuelta, que huyera, pero mis pies estaban anclados por el amor y la desesperación. Antes de continuar, quiero que entiendas la gravedad de lo que estoy compartiendo. Este no es un cuento para entretener, es un testimonio que me ha costado años poder verbalizar. Por eso, necesito hacer una pequeña pausa y sentir que no estoy hablando solo a la oscuridad. Me gustaría saber que mi voz llega a algún lugar, que alguien está escuchando esta verdad conmigo. Si mis palabras te están alcanzando, te pido con humildad que te suscribas a este canal, para que esta historia no se pierda en el silencio. Y por favor, déjame un mensaje en los comentarios. Dime desde qué ciudad o pueblo me estás acompañando en este viaje al corazón de aquella noche. Saberlo me dará la fuerza para seguir adelante y contarte lo que sucedió después de que esa luz me llamara. Después de ese breve instante de conexión imaginaria, el peso de la realidad volvió a caer sobre mis hombros
con una fuerza abrumadora. El aire pareció enrarecerse aún más, volviéndose casi irrespirable. El tamborileo continuaba su latido hipnótico y enfermo, atrayéndome hacia el claro como una polilla, hacia una llama mortal. El silencio de la selva ya no era expectante, sino cómplice. Cada sombra parecía moverse, cada sonido del viento entre las hojas sonaba como un susurro que advertía o se burlaba de mi avance. Sabía que al dar el siguiente paso, cruzaría un umbral del que quizás no habría retorno, pero la imagen del rostro de mi primo, su sonrisa, su fe, me impulsó a seguir. Con el corazón encogido y una oración temblorosa en los labios, reanudé mi camino hacia la luz anaranjada. A medida que me acercaba, arrastrándome por el lodo con el sigilo de un animal herido, la escena completa se reveló ante mis ojos, con una brutalidad que ninguna pesadilla podría haber anticipado. Oculto detrás de las hojas anchas y húmedas de una planta de banano, observé el claro. Había sido profanado con símbolos extraños, dibujados en el suelo con ceniza, y en el centro, bajo la luz parpadeante de varias antorchas clavadas en la tierra, vi a mi gente. Eran miembros de nuestra pequeña comunidad de creyentes, arrodillados en una fila, con las manos atadas a la espalda, y entre ellos, con la cabeza gacha pero el espíritu aún visible en la tensión de sus hombros, estaba mi primo, Emanuel. El corazón se me detuvo. Ya no era un presentimiento, era una certeza helada. Había llegado demasiado tarde para salvarlo, solo para ser testigo de su fin. En el centro del círculo humano, danzando lentamente al ritmo de los tambores, se erguía la figura que encarnaba toda la oscuridad de esa noche. Era Kabanga Mutombo, el líder de una secta que había estado envenenando las aldeas cercanas, mezclando antiguos rituales de sangre con un odio feroz hacia nuestra fe. Su cuerpo, alto y huesudo, estaba cubierto de pies a cabeza con una pasta de arcilla blanca y ceniza, dándole la apariencia de un espectro, un ser que no pertenecía al mundo de los vivos. Se movía con una gracia hipnótica y aterradora, sus ojos vacíos reflejando las llamas, como si estuviera en un trance, canalizando una fuerza maligna que parecía emanar del propio suelo que pisaba. Él no era simplemente un hombre. Se había convertido en el sacerdote de un dios sediento de sangre, y su congregación era la muerte misma. Mis ojos recorrieron la fila de cautivos, reconociendo rostros que había visto en la iglesia, cantando y orando apenas unos días antes. Vi al anciano diácono, a dos mujeres jóvenes que ayudaban en la escuela dominical y a otros hermanos en la fe. Estaban sucios, golpeados, pero había una quietud en ellos, una dignidad que contrastaba violentamente con la frenética energía de sus captores. El miedo era visible en sus rostros, sí, un terror humano y comprensible, pero no había desesperación. Parecían estar en oración silenciosa, aferrándose a algo que Kabanga no podía tocar con sus manos sucias. Y allí, al final de la fila, estaba Emanuel. Levantó la vista por un segundo, no hacia mí, sino hacia el cielo oscuro, y en ese breve gesto vi una declaración de fe que me partió el alma en dos. Entonces, Kabanga Mutombo comenzó a hablar. Su voz no era un grito, sino un canto bajo y resonante que se deslizaba entre los golpes de tambor, una serpiente de sonido que parecía envolver a todos en el claro. Proclamaba que el Dios extranjero, nuestro Dios, era débil y había abandonado a sus hijos en la selva. Afirmaba que la sangre de los fieles, derramada sobre esa tierra sagrada para sus ancestros, rompería el poder de nuestras oraciones y alimentaría a los espíritus antiguos que habíamos ofendido. Cada palabra era una blasfemia calculada, un veneno diseñado para corroer la fe de los que estaban a punto de morir. No solo quería sus vidas, quería sus almas. Quería que sus últimos momentos en la tierra estuvieran llenos de la duda y el terror de haber creído en vano. Y entonces levantó el machete. No era una herramienta de campo,
como las que usábamos nosotros. Su hoja era ancha y oscura, pulida hasta obtener un brillo opaco que absorbía la luz de las antorchas en lugar de reflejarla. Lo sostuvo en alto, y el arma pareció cobrar vida propia, un instrumento de sacrificio que había esperado pacientemente ese momento. El brillo de su filo, moviéndose lentamente sobre las cabezas de los arrodillados, se convirtió en una cuenta regresiva visual hacia el horror. Cada destello era un segundo menos de vida, un latido menos del corazón. El aire se volvió pesado, espeso, cargado con la certeza de la violencia inminente. El tiempo pareció detenerse, suspendido en el arco mortal de ese pedazo de acero. Fue como si la propia selva sintiera la profanación que estaba a punto de ocurrir. El viento, que antes susurraba entre las hojas, se detuvo por completo. El zumbido incesante de los insectos se apagó, dejando un silencio neestéstfeni y profundo, roto únicamente por los tambores y la voz de Kabanga. La humedad parecía condensarse, volviendo el aire casi líquido, difícil de respirar. Sentí una presión en el pecho, como si la atmósfera misma se estuviera contrayendo alrededor del claro, creando una cúpula de horror de la que nadie podía escapar. El mundo exterior había desaparecido. Solo existía esa escena infernal, ese ritual de odio, y el tiempo que se aceleraba inexorablemente hacia el primer golpe, hacia el primer sacrificio. Comprendí entonces la verdadera naturaleza de la amenaza. Esto no era una simple ejecución o un acto de violencia tribal. Era un ataque deliberado y simbólico contra la fe. Kabanga no estaba matando personas. Estaba intentando matar a Dios en el corazón de su pueblo. Cada símbolo en el suelo, cada palabra de su canto, cada movimiento de su danza macabra, estaba diseñado para demostrar la impotencia de nuestra creencia frente a su poder oscuro y terrenal. Quería que la última visión de sus víctimas fuera la de su fe siendo aplastada, la de sus oraciones sin respuesta. El peligro no era solo físico, era fundamentalmente espiritual. Estaba presenciando una guerra invisible, donde el campo de batalla era el alma humana. Un frío de impotencia total me recorrió, anclándome al suelo húmedo. ¿Qué podía hacer yo? Un solo hombre, desarmado, oculto en la maleza. Gritar solo habría acelerado mi propia muerte y no habría salvado a nadie. Mi cuerpo temblaba incontrolablemente, no solo de miedo, sino de una rabia y una tristeza tan profundas que me ahogaban. Era un testigo forzado, condenado a observar la destrucción de todo lo que amaba y en lo que creía. Cada golpe de tambor era un martillazo en mi propio espíritu. Cada palabra de Kabanga era una espina clavándose en mi fe. Me sentí completamente solo, abandonado por el mismo cielo al que Emmanuel había dirigido su última mirada de esperanza. De repente, los tambores se detuvieron. El silencio que cayó sobre el claro fue más aterrador que cualquier sonido. Era un vacío absoluto, expectante. Kabanga Mutombo dejó de moverse y levantó la cabeza, sus ojos escudriñando la oscuridad que rodeaba el círculo de luz. Por un instante aterrador, sentí que su mirada se clavaba directamente en la mía, como si supiera que yo estaba allí. Luego, lentamente, caminó hacia el principio de la fila, hacia el anciano diácono. Levantó el machete por encima de su cabeza con ambas manos, tensando los músculos de su espalda. La amenaza ya no era una posibilidad lejana, un temor en el aire. Estaba a punto de materializarse en un acto final e irrevocable, y la noche contuvo el aliento, esperando el sonido del acero. En ese instante, mi misión se hizo clara, no por elección, sino por una imposición cruel del destino. No podía correr, no podía gritar, no podía intervenir. Mi único propósito en esa noche infernal era observar, grabar cada detalle en mi memoria con la precisión de un cincel sobre piedra. Mi cuerpo, pegado al suelo húmedo, se convirtió en un instrumento de testimonio. Cada latido de mi corazón,
que martillaba contra mis costillas como si quisiera escapar, era un recordatorio de que yo estaba vivo mientras que ellos, a pocos metros de distancia, estaban al borde de la muerte. La impotencia era un veneno que se extendía por mis venas, una parálisis fría que me obligaba a ser el ojo que vería lo impensable, el oído que escucharía lo inenarrable. Mi misión era invisible, silenciosa, y en ese momento la sentí como la más pesada de las cargas. Comencé a arrastrarme, centímetro a centímetro, buscando un ángulo ligeramente mejor, un escondite más seguro entre las raíces de un árbol de ceiba. La selva, que siempre había sido mi hogar y mi refugio, se convirtió en un enemigo activo. Las espinas de las lianas se clavaban en mis manos y rodillas, no como un accidente de la naturaleza, sino como un acto deliberado de hostilidad. El barro, espeso y pegajoso, succionaba mis extremidades, haciendo de cada movimiento una lucha agotadora. Sentía la hostilidad de la tierra como una extensión directa de la maldad que se manifestaba en el claro. Era como si el propio suelo estuviera de acuerdo con el sacrificio, como si las plantas y los insectos fueran cómplices silenciosos del ritual de Kabanga, y yo era un intruso que no debía estar allí. El aire mismo se convirtió en un adversario. Era tan denso y húmedo que cada inhalación requería un esfuerzo consciente, como si estuviera respirando agua. El hedor a sudor y miedo de los cautivos se mezclaba con el aroma dulzón y rancio del incienso que los sectarios quemaban en pequeños braseros, creando una atmósfera nauseabunda que me revolvía el estómago. Mi cuerpo entero temblaba de agotamiento y terror. La sed quemaba mi garganta y un calambre agudo se instaló en mi pierna, amenazando con hacerme gritar de dolor. Tuve que morder mi propio brazo para ahogar el gemido, sintiendo el sabor metálico de la sangre en mi boca mientras luchaba por permanecer inmóvil, por fundirme con la oscuridad y el lodo que me rodeaban. Y fue entonces, en el punto más bajo de mi resistencia física, en medio de esa asfixia sensorial, que lo vi. Al principio pensé que era un truco de la luz de las antorchas, un reflejo en una hoja mojada, pero no. Era una pequeña mariposa nocturna, de un blanco tan puro y luminoso, que parecía irreal en aquel escenario de suciedad y sombras. No era el blanco opaco de la arcilla de Kabanga. Era un blanco que parecía emitir su propia luz suave, una pequeña estrella que había descendido a la tierra. Se posó delicadamente en una hoja ancha, justo frente a mis ojos, sus alas moviéndose con una lentitud serena, completamente ajena al horror que la rodeaba. Su presencia era una contradicción tan flagrante, tan hermosa, que por un instante me olvidé de respirar. El pequeño ser de luz no se quedó allí por mucho tiempo. Después de un momento que pareció una eternidad, batió sus alas luminosas y se elevó en el aire espeso. No voló hacia la oscuridad de la selva, ni se sintió atraída por las llamas de las antorchas. Con una trayectoria suave y deliberada, voló directamente hacia el centro del claro. Pasó por encima de las cabezas de los sectarios, que no parecieron notarla, y se dirigió hacia la fila de los condenados. Observé, con el corazón en un puño, cómo revoloteaba por un instante sobre el hombro de mi primo Emmanuel, antes de desaparecer de nuevo en la noche. Fue un gesto tan sutil, tan fugaz, que me pregunté si realmente lo había visto o si mi mente desesperada lo había inventado todo. Ese instante me sacudió profundamente. ¿Qué significaba? En un mundo que se había vuelto completamente loco, donde la maldad danzaba a la vista de todos, ¿qué era esa pequeña mota de pureza? No era una intervención divina grandiosa, no era un ejército de ángeles descendiendo del cielo, era apenas un susurro, una anomalía casi imperceptible. Y sin embargo, en ese momento, esa mariposa blanca se convirtió en un ancla para mi espíritu a la deriva. Fue el primer indicio, la primera señal minúscula, de que una presencia distinta a la de Kabanga y sus espíritus oscuros también estaba observando desde las sombras.
No me dio esperanza de rescate, pero me recordó que no estábamos completamente solos en esa oscuridad. Mi mirada se volvió hacia los cautivos con una nueva perspectiva. Ya no los veía solo como víctimas pasivas, esperando su fin. Vi la tensión en sus espaldas, la forma en que mantenían la cabeza erguida a pesar del agotamiento y el miedo. Estaban librando su propia batalla interior, una lucha silenciosa por mantener su dignidad y su fe hasta el último aliento. Sus cuerpos estaban atados, pero sus espíritus se negaban a arrodillarse ante la blasfemia de Kabanga. Estaban juntos en su sufrimiento, formando una cadena invisible de resistencia que el machete no podía cortar. Cada uno de ellos, en su silencio, estaba llevando a cabo su propia misión sagrada: morir como hijos de Dios, no como sacrificios para un ídolo de barro. Fue entonces cuando presencié el gesto humano más profundo que jamás he visto. Mi primo Emanuel, que estaba arrodillado al final de la fila, giró la cabeza muy lentamente, apenas 1 centímetro. Sus ojos se encontraron con los del anciano diácono que estaba a su lado. No hubo palabras, no hubo un sonido, solo una mirada. Y en esa mirada vi un universo de comunicación. Vi consuelo, vi coraje, vi la transferencia de una fuerza silenciosa de un alma a otra. El diácono inclinó la cabeza en un gesto casi imperceptible, una bendición final, y Emanuel enderezó los hombros, como si esa simple conexión le hubiera dado la fuerza para enfrentar lo que viniera. Ese pequeño acto de comunión en el umbral de la muerte fue más poderoso que todos los gritos de Kabanga. Ver aquello me llenó de una extraña calma y una profunda vergüenza por mi propio terror paralizante. Ellos, que enfrentaban la hoja del machete, se daban fuerza unos a otros, mientras yo, oculto en la seguridad relativa de las sombras, solo podía temblar. Comprendí que mi misión no era solo ser un testigo pasivo del horror, sino también del amor y la fe que florecían en medio de él. Tenía que ver su valentía, tenía que honrar su resistencia. Mi tarea era llevar no solo la historia de su muerte, sino también la historia de cómo murieron, de la luz que se negaron a dejar que se extinguiera dentro de ellos, incluso cuando la oscuridad amenazaba con consumirlo todo. Esa mirada entre ellos redefinió mi propósito en esa noche. El ambiente en el claro comenzó a cambiar de nuevo. Los tambores, que habían mantenido un ritmo constante y amenazador, empezaron a acelerarse. El compás se volvió más frenético, más caótico, como el latido de un corazón en pánico. La energía en el aire se crispó, volviéndose eléctrica y volátil. Las llamas de las antorchas parecían saltar más alto, proyectando sombras danzantes que se retorcían en el suelo y en los troncos de los árboles, como demonios convocados por el ritmo. El canto de Kabanga se elevó en tono, volviéndose más agudo, más extático, como si estuviera alcanzando el clímax de su comunión con las fuerzas oscuras que había invocado. El preludio había terminado. El acto principal estaba a punto de comenzar. Mientras la tensión se acumulaba hasta un punto casi insoportable, sentí que algo se asentaba dentro de mí. El miedo no desapareció, pero fue superado por una claridad helada. Ya no era solo Jean Bosco, un hombre buscando a su primo. Me sentía despojado de mi identidad personal, convertido en un mero recipiente para la memoria. Cada detalle sensorial, el olor del incienso, el sonido de los tambores, el brillo del sudor en la piel de los cautivos, la sensación del barro frío bajo mi cuerpo, todo se estaba grabando en mi alma con una permanencia indeleble. Sentí que mi vida ya no me pertenecía por completo. Una parte de ella ahora estaba consagrada a esta noche, a esta historia. Esta sensación extraña era la de estar siendo preparado. No sabía para qué, pero sentía que cada segundo de esa experiencia me estaba forjando, me estaba templando como el acero en el fuego. El sufrimiento que presenciaba, la fe inquebrantable de los cautivos, la manifestación pura del mal en Kabanga,
y el pequeño susurro de esperanza en la mariposa blanca. Todo era parte de una lección que estaba siendo grabada a la fuerza en mi espíritu. Era como si una mano invisible me estuviera sosteniendo en ese lugar, obligándome a mirar, no por crueldad, sino porque era necesario que alguien viera, que alguien entendiera y que alguien, si sobrevivía, pudiera algún día dar testimonio de la verdad de lo que allí ocurrió. Comencé a entender que mi misión trascendía lo físico. Cada paso que había dado en el barro para llegar hasta allí no había sido solo un movimiento a través de la selva, sino un paso en un viaje espiritual. Cada espina que me había herido no era solo un dolor físico, sino un eco del sufrimiento que estaba presenciando. Mi cuerpo, temblando en el suelo, se había convertido en un altar de empatía. No podía quitarles su dolor, pero podía compartirlo a mi manera, desde mi escondite. Estaba conectado a ellos por hilos invisibles de fe, miedo y amor. Mi misión no era salvar sus cuerpos, sino asegurarme de que la verdad de sus espíritus no se perdiera en el silencio de la jungla. Finalmente, el ritmo de los tambores alcanzó una velocidad demencial, un trueno ininterrumpido que parecía hacer vibrar la tierra misma. Kabanga Mutombo dejó de cantar y un silencio expectante cayó sobre el claro, un vacío que solo era llenado por el estruendo rítmico. Levantó ambos brazos hacia el cielo oscuro, con el machete brillando como un fragmento de luna rota. Supe, con una certeza que me congeló la sangre, que el momento había llegado. La preparación había terminado, tanto para ellos como para mí. El pequeño signo de la mariposa había sido un respiro antes de la prueba final. Levanté la vista, obligándome a no apartar la mirada, sabiendo que lo que sucedería en el siguiente segundo definiría mi vida y mi fe para siempre. El estruendo de los tambores se detuvo de golpe. No fue una pausa, fue un corte, como si una mano gigante hubiera silenciado la selva entera. En el vacío que dejó el sonido, el crepitar de las antorchas pareció un rugido. Kabanga Mutombo, con el machete sostenido sobre su cabeza, se convirtió en el único punto de movimiento y quietud en el universo. La hoja oscura apuntaba directamente al cuello del anciano diácono, un hombre cuya fe había sido un faro en nuestra comunidad durante décadas. Su rostro, iluminado por el fuego, no mostraba terror, sino una especie de serenidad agotada, una aceptación que me rompió el corazón. Todo mi mundo, toda mi fe, toda mi esperanza se redujo a ese instante suspendido, a ese arco de acero a punto de caer. El tiempo se detuvo, esperando el golpe final que sellaría nuestra derrota. El silencio que siguió fue la cosa más pesada que he sentido en mi vida. No era paz, era la ausencia de todo. Podía oír la respiración entrecortada de los otros cautivos, un coro de pequeños soplos de vida a punto de extinguirse. Podía oír mi propia sangre latiendo en mis oídos, un tambor desesperado que se negaba a aceptar lo que mis ojos veían. El aire se volvió denso, casi sólido, y cada partícula parecía gritar la inminencia de la muerte. La selva, que momentos antes era cómplice del ritual, ahora parecía contener la respiración junto a nosotros, como si la propia naturaleza fuera un testigo horrorizado, incapaz de intervenir. En ese silencio, sentí como las últimas hebras de mi cordura comenzaban a deshilacharse, una por una, bajo el peso insoportable de la espera. Fue en ese preciso instante que algo dentro de mí se quebró. No fue un pensamiento, fue una sensación física, como si una viga de soporte en el centro de mi ser se hubiera partido en dos. La impotencia ya no era un sentimiento, era un veneno que inundaba mi torrente sanguíneo, paralizando cada músculo, congelando cada pensamiento. Observé la escena, no como un hombre escondido, sino como un alma ya condenada, viendo su propio infierno personal manifestarse en la tierra. La fe que me había sostenido, la creencia de que el bien siempre prevalece, se desmoronó en polvo.
Todo lo que quedaba era la cruda y brutal realidad. Un hombre malvado, un machete afilado y un Dios que, en su silencio, parecía dar su consentimiento a la masacre. Intenté orar, juro que lo intenté. Abrí la boca, pero ningún sonido salió. Mi mente buscó las palabras de los salmos, las promesas de los evangelios, cualquier cosa a la que aferrarme, pero mi cabeza era un desierto. Las oraciones que había recitado desde niño se habían convertido en un idioma extranjero, sílabas sin sentido que no ofrecían consuelo. En su lugar, un susurro roto y patético escapó de mis labios, apenas audible para mí mismo. ¿Dónde estás, Señor? ¿No ves esto? ¿No escuchas el silencio? Era una pregunta que no esperaba respuesta, una acusación lanzada a un cielo vacío y oscuro. La oración no era un acto de fe, sino el último estertor de una fe que moría en ese mismo instante. Levanté la vista hacia el cielo, buscando una estrella, una nube, cualquier señal de que el universo era algo más que un techo negro e indiferente. Pero no había nada, solo la oscuridad impenetrable que se tragaba la luz de las antorchas unos metros más arriba. Los árboles gigantes que nos rodeaban ya no parecían protectores. Se erguían como lápidas silenciosas en un cementerio olvidado. Me sentí completamente, absolutamente solo. No solo físicamente solo en mi escondite, sino espiritualmente abandonado. Era la soledad más profunda que un ser humano puede experimentar. La certeza de que tus gritos, tus súplicas y tu dolor se pierden en un cosmos vasto, frío y completamente indiferente a tu existencia. La oscuridad no solo estaba en la selva, estaba dentro de mí. Incapaz de soportar la visión por más tiempo, cerré los ojos con fuerza. Pero la oscuridad detrás de mis párpados era peor, porque allí la imaginación era libre de completar la escena. Podía oír el silbido del machete al cortar el aire húmedo. Podía imaginar el sonido sordo del impacto. Podía sentir el calor de la sangre salpicando la tierra. Cada segundo que pasaba con los ojos cerrados era una tortura, un universo de horror creado por mi propia mente aterrorizada. El miedo se convirtió en un artista macabro, pintando cuadros de una violencia que yo no quería presenciar, pero de la que no podía escapar. Me acurruqué contra el barro, temblando incontrolablemente, un niño perdido en una pesadilla de la que era imposible despertar. En esa ceguera autoimpuesta, mi mente desesperada buscó un refugio, y lo encontró en un recuerdo. Vi el rostro de mi primo Emanuel, no como estaba ahora, arrodillado y derrotado, sino como era apenas una semana antes. Estábamos sentados bajo el árbol de mango junto a la iglesia, y él me explicaba un pasaje de las Escrituras con una sonrisa tan genuina y llena de luz que parecía capaz de disipar cualquier sombra. Recuerdo el sonido de su voz, tranquila y segura, hablando del amor de Dios como una fortaleza inexpugnable. Me dijo: Jan Bosco, incluso en la noche más oscura, recuerda que no caminamos solos. Sus palabras, que en ese momento me habían llenado de consuelo, ahora resonaban en mi cabeza como una cruel ironía. Ese recuerdo no me trajo paz. Al contrario, fue como echar sal en una herida abierta. La imagen de su fe pura y radiante, contrastada con la brutal realidad del claro, era insoportable. ¿De qué servía esa fe ahora? ¿Dónde estaba esa fortaleza inexpugnable mientras el acero esperaba sobre el cuello de un hombre bueno? La promesa se sentía vacía, una mentira piadosa que nos contábamos para soportar un mundo gobernado por la violencia y el caos. El amor de Dios se sentía como una ausencia, una historia hermosa para niños que no tenía lugar en la selva, bajo la mirada vacía de Kabanga Mutombo. El recuerdo de la fe de Emanuel no me inspiró, sino que me llenó de una amargura y una rabia profundas hacia el cielo silencioso. Y entonces lo acepté. Acepté la derrota. Dejé de luchar. Dejé de esperar un milagro. Dejé de buscar una señal.
Un frío se extendió desde mi pecho hacia mis extremidades, una calma terrible que solo puede venir de la rendición total. La oscuridad había ganado. Kabanga Mutombo, con su arcilla, sus tambores y su odio, era más fuerte que nuestras oraciones, más real que nuestro Dios invisible. El mal era la fuerza dominante en el universo, y nosotros éramos simplemente sus víctimas indefensas. Sentí el peso de esa verdad aplastándome contra la tierra, y por primera vez en toda la noche, mi cuerpo dejó de temblar. Había llegado al fondo del abismo, a un lugar más allá del miedo, donde solo quedaba un vacío helado y resignado. Abrí los ojos de nuevo, no por valentía, sino por una necesidad sombría de ser testigo del final, de confirmar la verdad que acababa de aceptar. La escena estaba congelada, exactamente como la había dejado. El machete seguía en alto, las llamas de las antorchas no parpadeaban, los rostros de los cautivos eran máscaras de una espera eterna. Era como si el tiempo mismo se hubiera fracturado, atrapando a todos en el último segundo antes del fin del mundo. Me sentí como un fantasma, separado de mi propio cuerpo, observando una pintura horrible y estática. Ya no había emoción, solo una sensación de distancia, de estar viendo algo que ya había sucedido, cuyo final ya estaba escrito en piedra. El aire en el claro se sentía como un vacío, como si todo el oxígeno hubiera sido succionado, dejando solo una presión insoportable. El mundo entero parecía haberse detenido en ese único punto del espacio y del tiempo, enfocado en el filo de la hoja. Cada insecto, cada hoja, cada criatura de la noche parecía estar en silencio, esperando. No era una espera de esperanza, sino la pausa tensa antes de una catástrofe inevitable. Era el momento final de quietud antes de que el universo se desgarrara. Y en ese abismo de silencio y espera, en esa oscuridad absoluta que había consumido mi alma y el mundo a mi alrededor, no había nada, absolutamente nada, solo la certeza de que el golpe era inminente. Y entonces, justo en el instante en que el músculo del hombro de Kabanga se contrajo para iniciar el descenso del machete, justo cuando la última molécula de esperanza se había evaporado de mi alma, algo respondió. No fue un trueno desde el cielo, ni una voz que partiera las nubes. La respuesta vino de abajo, desde el propio suelo que estábamos profanando. Sentí una vibración sorda, profunda, que no se parecía en nada al ritmo de los tambores. Era un temblor que subía por las raíces de los árboles, por la tierra húmeda, y entraba en mi cuerpo a través de la piel. Un pulso antiguo y poderoso que parecía despertar a la tierra de un largo y paciente letargo. El aire, de repente, se detuvo, expectante, como si todo el universo contuviera la respiración para presenciar lo que estaba a punto de suceder. Esa vibración inicial fue solo el preludio. En el centro exacto del claro, donde los símbolos de ceniza marcaban el epicentro del mal, el aire comenzó a arremolinarse. No era una brisa natural de la selva, era un torbellino que nacía de la nada, un vórtice silencioso que giraba sobre sí mismo, ganando fuerza con una velocidad imposible. Las hojas secas del suelo se levantaron en una espiral, danzando en contra de la gravedad. Sentí el tirón del viento en mi ropa, en mi cabello, una fuerza invisible y circular que no empujaba, sino que envolvía. Era un viento con propósito, una manifestación física de un poder que había decidido que ya era suficiente. El mundo, que había estado congelado, ahora se movía con una violencia controlada y sobrenatural, y yo solo podía observar, aferrado a la tierra que temblaba. El torbellino creció hasta convertirse en una ráfaga furiosa, un ciclón contenido dentro de los límites del claro. Su rugido no era el del viento, sino un sonido más profundo, como el de una exhalación colosal que barriera con toda la inmundicia. Y entonces, con una precisión aterradora, esa ráfaga de poder
pasó sobre cada una de las antorchas. No las hizo parpadear, no las inclinó, las apagó, todas a la vez, en un solo instante, como si un manto de oscuridad hubiera sido arrojado sobre nosotros. La luz anaranjada y enferma que había iluminado el horror desapareció, sumergiendo la escena en una negrura tan absoluta y densa que sentí que me ahogaba. La ceguera fue total, instantánea, y en esa oscuridad, el silencio que siguió fue aún más impactante. Junto con la luz, los tambores se detuvieron. No fue una pausa, no fue que los hombres dejaran de tocar. El sonido fue cortado de raíz, como si una mano invisible hubiera descendido y aplastado los parches de cuero con una fuerza inconmensurable. El ritmo demencial que había estado taladrando mi cráneo se detuvo en medio de un golpe, dejando un eco fantasma que se desvaneció en la nada. El silencio que cayó sobre el claro era diferente al anterior. Ya no era un silencio de espera, sino un silencio de presencia. Era un vacío lleno de algo pesado, antiguo y sagrado. En esa oscuridad total, privado de la vista y del sonido del mal, mis otros sentidos se agudizaron hasta el dolor, esperando, temiendo, lo que vendría a continuación. Y entonces, la luz apareció. No vino del cielo ni de los bordes de la selva. Nació en el mismo aire, en el centro del claro, como si la propia oscuridad se estuviera condensando en un punto de luminiscencia. Al principio fue una esfera pequeña, no más grande que un puño, de un color blanco puro que no se parecía a nada que hubiera visto antes. No era la luz fría de la luna, ni la luz cálida del fuego. Era una luz sólida, densa, que parecía tener peso y sustancia. No emitía calor, no parpadeaba, no proyectaba sombras a su alrededor. Simplemente existía, una declaración silenciosa y rotunda de pureza en medio de la negrura que la rodeaba, una perla de santidad en un océano de profanación. Esa esfera de luz comenzó a expandirse lentamente, no como una explosión, sino como una flor abriendo sus pétalos en cámara lenta. Crecía con una calma deliberada, empujando la oscuridad hacia atrás sin esfuerzo. Pero la luz no era indiscriminada. No iluminó todo el claro por igual. En lugar de eso, se extendió como un río de leche luminosa, fluyendo directamente hacia la fila de cautivos. Los sectarios, incluido Kabanga, quedaron en una penumbra gris, como figuras fantasmales al borde de un escenario sagrado. La luz los evitó, rodeándolos, para centrarse únicamente en aquellos que estaban a punto de ser sacrificados, envolviéndolos en un capullo de resplandor protector que los separaba del resto del mundo. Fue entonces cuando escuché los primeros sonidos de terror. No venían de los cautivos, sino de los verdugos. Un gemido ahogado, luego otro. Los hombres de Kabanga, que momentos antes eran la encarnación de la arrogancia y la crueldad, ahora retrocedían tropezando en la penumbra. Se cubrían los ojos, no porque la luz fuera cegadora, sino porque revelaba algo que sus almas no podían soportar. La pureza de esa luz era como un ácido para ellos, una presencia que exponía la podredumbre de sus corazones. No era una luz que atacara, era una luz que simplemente era, y su mera existencia se convirtió en un juicio insoportable para aquellos que habían prosperado en la oscuridad. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio. «¡Hay alguien ahí!», gritó uno de los sectarios, su voz quebrada por un pánico absoluto. «¡Está caminando entre ellos!», aulló otro, señalando con un dedo tembloroso hacia el corazón de la luz. Yo no podía ver ninguna forma, ninguna figura humana. Solo veía la luz misma, pero ellos, los que habían invocado a los espíritus oscuros, podían percibir algo más. Sentían una presencia moviéndose dentro de ese resplandor, una santidad tan abrumadora que los aplastaba, una autoridad tan absoluta que desmantelaba su poder con solo estar allí. Su terror no era el de un guerrero frente a un enemigo más fuerte,
Era el terror de la oscuridad frente al amanecer. Desde mi escondite en el barro, yo también sentía esa presencia. No la veía, pero la respiraba. El aire ya no era pesado y húmedo, sino fresco y vibrante, lleno de una energía que hacía que cada vello de mi cuerpo se erizara. No era miedo lo que sentía ahora, sino un asombro tan profundo que me robaba el aliento. Era un miedo santo, el temor reverencial que se siente ante lo verdaderamente divino. Las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos sin control, pero no eran lágrimas de tristeza ni de alivio. Eran lágrimas de un alma que, después de haber tocado el fondo del abismo, se encontraba de repente en la presencia de lo inefable, de lo completamente otro. Mi cuerpo temblaba, no de frío, sino de la proximidad de un poder inimaginable. Miré hacia los cautivos, ahora completamente bañados en esa luz celestial. Sus rostros, antes contraídos por el miedo y el dolor, se habían transformado. Sus cabezas, que habían estado gachas en señal de derrota, ahora estaban levantadas. Sus ojos estaban abiertos, fijos en el centro de la luz que los envolvía, y en sus rostros había una expresión de paz y maravilla que trascendía toda comprensión. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero sus labios se curvaban en sonrisas temblorosas. No estaban siendo rescatados de la muerte, estaban comulgando con la vida misma en el umbral de la eternidad. La luz no solo los protegía, los estaba sanando desde adentro, restaurando sus espíritus destrozados. Y en ese instante, una comprensión profunda y serena se asentó en mi corazón. El milagro no era que el machete se hubiera detenido, el milagro era que Dios no había llegado para evitar el sufrimiento, sino para entrar en él. La presencia no había descendido para dispersar a los enemigos con fuego y furia, sino para caminar silenciosamente junto a los suyos en su hora más oscura. No era una demostración de poder para los opresores, sino una declaración de amor para los oprimidos. La lección de esa noche no era que la fe te salva del dolor, sino que la fe te sostiene a través de él. Dios no nos había abandonado en el claro. Él había estado allí todo el tiempo, esperando el momento de la rendición total para manifestar su compañía. Dentro de la cúpula de luz, vi cómo las cuerdas que ataban las manos de mi primo y de los demás parecían aflojarse por sí solas, cayendo al suelo como serpientes muertas. Nadie las cortó, nadie las desató, simplemente cedieron, su poder anulado por una autoridad superior. Los cautivos, ahora libres, no se pusieron de pie de inmediato, permanecieron de rodillas, no como prisioneros, sino como adoradores. Lentamente, uno por uno, inclinaron sus frentes hasta tocar la tierra, un gesto de sumisión y gratitud tan profundo que me hizo sentir indigno de presenciarlo. Estaban en tierra santa, y sus cuerpos lo sabían. La justicia divina no había llegado como un castigo, sino como una liberación silenciosa y gentil. El aire mismo parecía haber sido purificado. El olor rancio del incienso y el hedor a miedo habían sido reemplazados por una fragancia sutil, como la de la tierra después de una lluvia limpia o la de las flores del jazmín abriéndose por la noche. La opresión que había pesado sobre mi pecho se disolvió y pude respirar profundamente por primera vez en lo que parecieron horas. Era como si la selva entera hubiera sido lavada, su santidad primordial restaurada después de la profanación. La presencia que llenaba el claro no era solo poderosa, era restauradora. Estaba sanando no solo a las personas, sino al propio lugar, reclamando el territorio que el mal había intentado usurpar. La luz blanca pulsó una vez, suavemente, como un gran corazón latiendo en el centro del universo. No hubo sonido, solo una onda de paz que se expandió desde el claro hacia la selva circundante. En esa pulsación, sentí una oleada de amor tan inmenso y personal que era casi doloroso. Era un amor que conocía mi nombre, que conocía el nombre de cada cautivo, que conocía incluso el nombre de Kabanga.
Era un amor que no borraba el mal, sino que lo envolvía, lo contenía y demostraba su insignificancia final. Por un instante eterno, todo el sufrimiento del mundo pareció tener sentido, no como un plan divino, sino como el telón de fondo oscuro sobre el cual una luz como esta podía brillar con una intensidad insoportable. Finalmente, tan lentamente como había aparecido, la luz comenzó a desvanecerse. No se apagó, sino que fue reabsorbida por el aire, dejando tras de sí no la oscuridad total de antes, sino un crepúsculo suave y sereno, como el del amanecer mucho antes de que salga el sol. Los gritos de los sectarios se habían desvanecido por completo, reemplazados por el sonido suave del llanto de los redimidos, un llanto que ya no era de dolor, sino de una gratitud abrumadora. El silencio regresó, pero ahora era un silencio lleno de paz, un silencio sagrado que cubría el claro como un manto. La intervención había terminado, el mundo había sido rehecho, y yo, el testigo oculto en el barro, había nacido de nuevo. En la penumbra que dejó la luz al retirarse, el terror de los sectarios se convirtió en un sonido. Fue un coro de gemidos ahogados, de pánico puro, que finalmente encontró una voz. Comenzaron a retroceder, tropezando con las raíces y entre ellos, como un rebaño de animales ciegos y asustados. Ya no eran los depredadores de la noche, sino hombres rotos, huyendo no de un enemigo que pudieran ver, sino de una santidad que sus almas no podían soportar. Abandonaron sus tambores, sus fetiches, sus armas, todo su poder, construido sobre la intimidación y la oscuridad, se desmoronó en un instante, revelando la frágil estructura de miedo que realmente era. Su huida no fue una retirada estratégica, fue la disolución caótica de una mentira frente a una verdad insoportable, una estampida de sombras huyendo del primer rayo del amanecer. En medio de la desbandada, una figura permaneció inmóvil. Kabanga Mutombo se quedó de pie en el centro del claro, solo, con el machete aún colgando de su mano como un peso muerto. La luz residual, suave como la de la luna, iluminaba su rostro, y por primera vez no vi a un sacerdote oscuro ni a un demonio encarnado. Vi a un hombre cuya arrogancia había sido pulverizada, cuya fe en la oscuridad había sido aniquilada. Sus ojos, antes vacíos y cuáenos de una furia ritual, ahora estaban abiertos de par en par, reflejando una mezcla de incredulidad, pánico y una comprensión devastadora. La presencia divina no lo había atacado, no lo había herido, simplemente lo había desnudado, arrancando capa por capa su poder prestado hasta que solo quedó el núcleo tembloroso de su propia insignificancia. Entonces, con una lentitud que pareció durar una eternidad, su mano se abrió. El machete, el instrumento de su profanación, el símbolo de su autoridad terrenal, cayó al suelo. El sonido del metal golpeando la tierra húmeda fue sorprendentemente discreto, casi patético. No fue un estruendo, sino un simple ruido sordo que marcó el final de su reinado. No gritó, no maldijo, simplemente se dio la vuelta y caminó hacia la negrura de la selva. No corrió como sus seguidores. Se adentró en la oscuridad con los hombros caídos, como un rey destronado que se dirige al exilio. No fue perseguido, no fue juzgado por nosotros. Simplemente fue borrado por la luz, absorbido por el mismo vacío del que había salido, dejando tras de sí solo el eco de su derrota. Mi atención se volvió hacia los que habían sido salvados. Vi cómo las cuerdas que ataban sus muñecas se deshacían, no con la brusquedad de haber sido cortadas, sino con la suavidad de la seda que se deshilacha. Cayeron al suelo sin hacer ruido, perdiendo su propósito y su poder. Los cautivos, ahora libres, no se pusieron de pie de inmediato. Permanecieron arrodillados, con los ojos cerrados, como si estuvieran absorbiendo la magnitud del milagro, como si temieran que al moverse pudieran romper el hechizo sagrado que los envolvía.
El aire a su alrededor todavía vibraba con una energía palpable, una calma densa y protectora. No eran sobrevivientes de una masacre, eran los participantes de una teofanía, y sus cuerpos aún temblaban por la proximidad de lo divino. El silencio fue roto, no por gritos de alegría, sino por el sonido del llanto. Era un llanto suave, contenido, que brotaba de lo más profundo de sus almas. Vi a mi primo Emmanuel, con el rostro entre las manos, sus hombros sacudidos por sollozos que no producían sonido. Era el llanto de la gratitud, el llanto del alivio que es tan abrumador que se siente como dolor. Era la liberación de cada segundo de terror, de cada oración desesperada, de la aceptación de una muerte que nunca llegó. Cada lágrima que caía sobre la tierra era una ofrenda, un bautismo que los limpiaba de la suciedad del miedo. No lloraban por lo que habían sufrido, sino por la abrumadora certeza de que no habían estado solos ni por un instante en su sufrimiento. Poco a poco, a través de las lágrimas, comenzaron a surgir palabras, murmullos al principio, luego voces temblorosas que se unían en una melodía improvisada de alabanza. No eran los himnos estructurados de nuestra iglesia, sino un canto espontáneo, nacido del asombro. Repetían el nombre de Dios una y otra vez, no como una súplica, sino como una declaración. Sus voces, antes ahogadas por el miedo, ahora se elevaban en el aire purificado, llenando el claro con una devoción tan pura y cruda que sentí que el suelo bajo mis pies se volvía sagrado. Estaban reconstruyendo su mundo, no con ladrillos y mortero, sino con los sonidos de una fe que había sido probada en el fuego y había emergido no solo intacta, sino resplandeciente. Finalmente, sentí que mis propias piernas podían moverse. Salí de mi escondite, cubierto de barro y hojas, y entré en el claro. Ya no era un espacio de horror, sino un santuario. El aire era fresco y ligero, y olía a tierra limpia. Caminé entre ellos, y nadie pareció sorprendido de verme. Era como si siempre hubiera estado destinado a estar allí, a completar el círculo. Mi mirada se encontró con la de Emmanuel. Él se levantó lentamente, y en su rostro vi el reflejo de todo lo que yo sentía, el asombro, la gratitud, la vergüenza por haber dudado. Mis propias lágrimas, contenidas durante tanto tiempo, finalmente se derramaron, un torrente incontrolable que lavó el polvo y el miedo de mi alma. En este momento, quiero hacer una pausa, porque lo que presencié esa noche no fue solo para mí. Es una verdad que pertenece a todos los que alguna vez han sentido que la oscuridad está ganando. La luz que vi no era una leyenda antigua, es una realidad viviente, una promesa que sigue vigente. Por eso, te pido que compartas este momento conmigo, no como un espectador, sino como un compañero en la fe. Si tú crees que Dios todavía obra milagros en nuestro mundo, que su luz todavía puede irrumpir en la noche más profunda, te pido con toda sinceridad que escribas amén en los comentarios. Que tu palabra se una a la de aquellos que cantaron en el claro, para que juntos podamos dar testimonio de que la esperanza nunca se extingue. Después de ese instante de conexión silenciosa con ustedes, volví a la realidad del claro. Me acerqué a mi primo, y sin una sola palabra, nos abrazamos. Fue un abrazo que lo dijo todo. En él estaba el terror de las horas pasadas, la angustia de la separación, la certeza de la pérdida y la abrumadora conmoción del rescate. Sentí los latidos de su corazón contra mi pecho, un ritmo firme y constante que era la prueba más tangible del milagro. No necesitábamos hablar. En ese contacto, compartimos un conocimiento que las palabras nunca podrían expresar. Habíamos estado al borde del abismo y habíamos sido sostenidos por manos invisibles. El abrazo no fue solo un reencuentro, fue un ancla, un recordatorio de que la fe se vuelve real en la carne y el hueso. Mi mirada recorrió el claro, observando los restos del ritual fallido. El machete de Kabanga yacía medio enterrado en el barro,
un trozo de metal inerte que había perdido todo su poder simbólico. Los tambores estaban volcados, sus parches de cuero flácidos y silenciosos. Los extraños símbolos dibujados con ceniza estaban siendo borrados por el rocío de la mañana. Comprendí entonces la verdadera naturaleza de la justicia divina. No había sido una tormenta de fuego y azufre. No hubo venganza. La luz no había venido a destruir la oscuridad, sino simplemente a estar presente. Y en su presencia, la oscuridad, con todos sus accesorios y rituales, se reveló como lo que realmente era: una ausencia, un vacío, una nada que se disipaba sin luchar. Vi al anciano diácono, el hombre que había estado a un segundo de la muerte, caminando lentamente por el perímetro del claro. No miraba al cielo con gratitud, ni a sus hermanos con alivio. Su mirada estaba fija en los objetos abandonados por los sectarios. Se inclinó y recogió una de las máscaras rituales que uno de ellos había dejado caer en su huida. La sostuvo en sus manos arrugadas, no con repulsión, sino con una expresión de profunda tristeza, de compasión. En ese gesto, entendí la lección más profunda de la noche. Él no veía a un enemigo derrotado, veía almas perdidas, hombres tan esclavizados por la oscuridad que habían intentado hacer de ella su Dios. Su perdón silencioso fue un acto de justicia más poderoso que cualquier castigo. La comunidad, rota y aterrorizada apenas unos minutos antes, comenzó a sanar ante mis ojos. Los más fuertes ayudaban a los más débiles a ponerse de pie. Compartían el agua que quedaba en una cantimplora, pasando de boca en boca como un sacramento. Las mujeres jóvenes, que antes estaban paralizadas por el miedo, ahora se movían entre los demás, ofreciendo una palabra de consuelo, un toque suave en el hombro. No había pánico, no había prisa por huir del lugar. En cambio, se movían con una calma deliberada, una reverencia silenciosa, como si reconocieran que ese pedazo de tierra profanada se había convertido en un altar. Estaban reclamando el espacio, no con fuerza, sino con actos de amor y servicio mutuo. A medida que permanecíamos juntos en el claro, una paz tangible descendió sobre nosotros, tan real como la niebla de la mañana que comenzaba a levantarse entre los árboles. El aire opresivo de la selva se había disipado, reemplazado por una brisa fresca que olía a vida y a renovación. La tensión que había mantenido mis músculos agarrotados durante horas se disolvió y sentí una ligereza en mi cuerpo y en mi espíritu que nunca antes había conocido. La justicia divina no solo había salvado sus vidas, nos había traído paz. Una paz que no era la ausencia de conflicto, sino la presencia abrumadora de lo sagrado. El horror había terminado, y en su lugar, la gracia había dejado una huella indeleble en la tierra y en nuestros corazones. Regresamos de aquel claro no como sobrevivientes que huyen de una tumba, sino como peregrinos que abandonan un lugar sagrado. El amanecer comenzaba a filtrar sus primeros hilos de luz gris a través del dosel de la selva, y por primera vez, el aire de la mañana no se sentía pesado, sino increíblemente ligero, como si el mundo entero hubiera exhalado un suspiro de alivio. No hablamos durante el camino de vuelta. No había palabras que pudieran contener la enormidad de lo que habíamos presenciado. Caminábamos en un silencio compartido, un silencio que no era vacío, sino que estaba lleno de una paz profunda y temblorosa. Cada paso sobre la tierra húmeda ya no era una lucha, sino una afirmación de vida, un testimonio silencioso de que habíamos caminado a través del valle de la sombra de la muerte y habíamos salido al otro lado, transformados para siempre. Desde aquella noche, ese pedazo de tierra en el corazón de la selva ya no es temido. Nuestra gente lo rebautizó, dándole un nombre que es a la vez una descripción y una oración, el lugar donde la oscuridad se detuvo. Ya nadie va allí para cortar leña o para cazar. Se ha convertido en un santuario sin paredes, un lugar de peregrinación silenciosa. A veces, voy solo y me siento en el borde del claro y puedo sentirlo.
La tierra bajo mis pies todavía vibra con el eco de esa noche. No es un recuerdo de terror, sino la resonancia de una santidad que impregnó el suelo. La vegetación allí parece crecer más verde, más fuerte, y los ancianos dicen que es porque la tierra bebió luz en lugar de sangre, y nunca olvidó su sabor. Mi primo Emmanuel y los demás que estuvieron arrodillados esa noche no solo sobrevivieron, renacieron. El miedo no los quebró, los templó. Sus ojos ahora tienen una profundidad que antes no poseían, una calma que desarma a cualquiera que los mira. Rara vez hablan de los detalles del horror, pero a menudo hablan de la sensación de la luz, del sonido del silencio, cuando la presencia caminó entre ellos. Su fe dejó de ser una creencia y se convirtió en una cicatriz sagrada, una certeza grabada en su carne y en su espíritu. Se convirtieron en los pilares silenciosos de nuestra comunidad, faros vivientes que nos recuerdan que la fe no es la ausencia de la noche, sino la confianza de que el amanecer siempre llegará, sin importar cuán profunda sea la oscuridad. Yo también encontré mi propósito en el barro de esa noche. Comprendí que mi misión no era solo ser un testigo, sino convertirme en un guardián de la memoria. Mi voz, que antes temblaba de miedo, ahora lleva el peso y la luz de esta historia. He aprendido que la fe verdadera no es un escudo que nos protege del sufrimiento, es una luz que llevamos dentro, una luz que nos permite caminar a través del sufrimiento sin ser consumidos por él. No aprendimos que Dios elimina el miedo, aprendimos que Él entra en nuestro miedo con nosotros, y es su compañía, no su poder para cambiar las circunstancias, lo que finalmente nos salva. Mi vida ahora es contar esta verdad, para que nadie olvide que la noche más oscura es solo el preludio de la luz más brillante. De Kabanga Mutombo nunca más se supo, simplemente se desvaneció, absorbido por la misma selva que había intentado profanar. Algunos de sus seguidores, meses después, regresaron a sus aldeas como hombres rotos, sus mentes perdidas en el recuerdo de una luz que no podían comprender. Pero de Kabanga no quedó rastro. Los ancianos de nuestra tribu, que conocen los secretos de la tierra, dicen que la selva misma se encargó de su juicio. Afirman que la tierra no olvida una deuda de sangre y que la justicia de la naturaleza es más lenta, más silenciosa y mucho más profunda que la del hombre. Su poder, que parecía tan absoluto bajo la luz de las antorchas, se reveló como un castillo de arena frente a la marea de una santidad real. A veces, en las noches de luna nueva, cuando el viento sopla desde lo más profundo de la selva, algunos cazadores juran que escuchan un lamento. No es el sonido de un animal, sino el de un hombre perdido, un alma que vaga eternamente en una oscuridad que él mismo eligió, buscando una luz que ya no puede encontrar. Dicen que es el eco de la justicia de la selva, el último vestigio de un poder que se atrevió a desafiar al cielo y fue condenado a vagar por la tierra. Pero esa es otra historia, la del susurro de una sentencia que aún resuena en los rincones más oscuros del bosque, un recordatorio de que toda oscuridad, tarde o temprano, debe rendir cuentas no ante el ruido, sino ante el silencio, porque al final, la lección más grande de esa noche fue la del silencio. La luz no gritó, no rugió, no pronunció una sola palabra, simplemente estuvo presente. Y en su presencia silenciosa, toda la furia y el estruendo de la oscuridad se desvanecieron como un mal sueño al despertar. La fuerza más grande del universo no es la que más ruido hace, sino la que, con su sola existencia, devuelve a todas las cosas su verdadero y sagrado lugar.